Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para determinar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por tanto deben evaluarse. El alcance del estudio de los proyectos. Básicamente, se podría decir que muchas son las variables que se pueden y se deben cuantificar en la preparación del proyecto. Solo la simulación precisa de cómo operaría el proyecto una vez puesto en marcha permitiría determinar las consecuencias económicas que de ella se derivan. Los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de toda la información relevante para la evaluación son seis: técnicos, de mercado, administrativo, financiero, organizacional, legal y ambiental. El objetivo de cada uno de ellos es proveer información para la determinación de la viabilidad financiera de la inversión. ¿En qué se diferencia el estudio de la viabilidad técnica y el estudio técnico de la viabilidad financiera? Bueno, el estudio de la viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto. Muchos proyectos muchos proyectos nuevos requieren ser aprobados técnicamente para garantizar la capacidad de su producción, incluso antes de determinar si son o no son convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica. Por ejemplo, si las propiedades de la materia prima nacional permiten la elaboración de un determinado producto, o si el agua tiene la calidad requerida para la operación de una fábrica de cervezas, o si existen las condiciones geográficas para la instalación de un puerto. El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término, su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retoma la inversión, todo medido con bases monetarias. Define un proyecto no productivo y explique en qué consistirá su estudio técnico. Un proyecto no productivo es aquel que no puede generarse, o bien, si se genera no se obtendrá utilidades de él. En otras palabras, es un proyecto en el que cuando se está realizando el estudio de mercado, los resultados de dicho estudio marcan que no es factible realizarse. El estudio técnico de un proyecto no productivo contiene la determinación del tamaño óptimo de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. El estudio del proyecto como proceso cíclico. El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: ideas, prevención, inversión y operación. La etapa de idea puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de gerencia de beneficios, es decir, donde la organización está estructurada operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyectos. En la etapa de preinversión se realizan los tres estudios de viabilidad: perfil, prefactibilidad, factibilidad. En la etapa de inversión se realizan dos etapas: formulación y preparación, y la de evaluación. En la etapa de evaluación, con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. En la etapa de evaluación es posible distinguir las tres subetapas: la medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del proyecto.
Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para terminar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por tanto deben evaluarse. El alcance del estudio de los proyectos. Básicamente, se podría decir que muchas son las variables que se pueden y se deben cuantificar en la preparación del proyecto. Solo la simulación precisa de cómo operaría el proyecto una vez puesto en marcha permitiría determinar las consecuencias económicas que de ella se derivan. Los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de toda la información relevante para la evaluación son. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para terminar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por tanto deben evaluarse. El alcance del estudio de los proyectos. Básicamente, se podría decir que muchas son las variables que se pueden y se deben cuantificar en la preparación del proyecto. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para terminar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionan. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para terminar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos.
El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para determinar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para determinar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por tanto deben evaluarse. El alcance del estudio de los proyectos. Básicamente, hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para determinar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por tanto deben evaluarse. El alcance del estudio de los proyectos. Básicamente se podría decir que muchas son las variables que se pueden y se deben cuantificar. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para determinar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionaría. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para determinar tal decisión.
Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil que se pueda determinar de manera exacta el resultado que se puede lograr. De esta manera se estiman los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por tanto. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación. Hola, mi nombre es Juan Carlos González y vengo a hablarles del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio de proyectos pretende contestar el interrogante de si conviene o no conviene realizar determinada inversión. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para terminar tal decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con la máxima precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque es muy difícil